Marcos Corach, que está con nosotros, es el ministro de Gestión Pública. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por venir. Muy bien, muchísimas gracias. Gusto tenerlo. Feliz día. Muchas gracias, muchas gracias. Gusto tenerlo. Gracias. Bueno, situación mucho más que compleja la de Rosario, ¿no? Sí, la verdad que es una situación que a nosotros nos tiene ocupados y preocupados desde hace mucho tiempo, porque a diferencia de esto que vos citabas recién, en términos de campaña de lo que está pasando entre Losada, Puyaro, Carrió, las denuncias, esto que decía vos, Drueta, y recién ahora se acuerdan, en realidad seguramente Losada ni siquiera sabía quién era Drueta, pero digamos, como la mayoría de la gente, o sea, mucha gente no se acuerda ni no tiene en su cabeza lo del comisario Drueta, si no son ustedes o en todo caso nosotros también que ponemos sobre la mesa este tipo de situaciones. Pero claramente hoy la situación no ha mejorado. Venimos de una situación de una policía y de un gobierno, de un Estado, como decías también, donde causas judiciales acreditan los audios entre Alvarado, entre el ex ministro de Seguridad y el candidato Puyaro, entre el mismo ministro de Seguridad hablando con el ex gobernador Lifchitz, todo este tipo de cosas, todo este entramado que está judicializado, que no son escuchas, no son carpetazos de Saín, no, son escuchas y está judicializado, devino en una situación que se ha tornado cada vez más compleja, más difícil de manejar, y la realidad es que a nosotros nos ha llevado 4 ministros, de la gestión vamos por el 4.º ministro, por el 11.º jefe de policía de Rosario, de la Unidad Regional 2, más precisamente, porque claramente es decir, no estamos conformes, el gobernador no está conforme con los resultados, porque los resultados están claros, y nadie es tan necio como para creer que hoy están dando resultados y están las cosas mejor. Pero lo que sí pasa es, hay todo un efecto, porque el conflicto no se esconde, está arriba de la mesa, está cada vez más expuesto. El problema de la policía también, o sea, la policía, hay una parte de la policía que no es parte de la solución, sino que es parte del problema, claramente. Todo eso está puesto arriba de la mesa, todo eso se ve, se habla de eso, toma mucha dimensión, y después tenés una reacción. Antes, fuera del aire, te decía, o sea, vamos a estar instalando los inhibidores, y todo este tipo de cosas generan reacciones que son reacciones difíciles de prever. O sea, lo que pasó con el camión recolector de residuos en Rosario, que le pegaron balazos, en realidad no era dirigido a ellos, sino que era dirigido a un kiosco donde supuestamente vendían droga. El negocio de la droga en Rosario ha mutado, ha cambiado, o sea, ya no hay búnker con gran cantidad, sino que ahora está diseminado, es gente que tiene 40, 50 dosis, se paran en determinados lugares y las distribuyen rápidamente. ¿No hay más un jefe narco o una cabeza hay como muchas. pasaba antes? No, es como, no, tiene como, está absolutamente ramificado. O sea, hoy ya no están los Alvarado y los monos. O sea, esto no fue a ver, creo que también el hecho de que haya habido solo 2 bandas tiene que ver con las reglas de juego que también imponía el propio Estado, porque lo que claramente uno deduce de las escuchas y de las escuchas judiciales, parecía que estaban trabajando esto que el gobernador dijo en un primer momento, en connivencia el Estado y el delito, trabajando juntos. O sea, si uno escucha
insisto, son audios judiciales, no audios que uno inventa, son escuchas donde Alvarado llama a un jefe de policía y le dice, le encontramos el auto a Lamberto. Al exministro de Seguridad. Una cosa, es decir, y decile que fui yo. Claro, puede decir, ¿quién se lleva los méritos? Claro, decile que fui yo. Claro. Que esta es mía. Entonces, ahora, también te tengo que decir que en esos audios de Alvarado aparece, por ejemplo, en algunas conversaciones Alejandra Rodenas. Es vicegobernadora de ustedes. También habla aparece, con la Rodenas que nos haga zafar de esto. También aparece. Bueno, también aparece entonces vemos en los audios. una situación de una dirigencia política santafesina que en algunos sectores hace mucho ruido en ese sentido. A ver, nadie... yo no puedo decir lo contrario, es decir, claramente, porque, insisto, esto pasa, esto ha pasado, está judicializado, y la verdad que cuando la política se judicializa y empieza a ver todo este tipo de cosas, lo único que se genera es mayor desconfianza, porque el Estado no llega tarde, el Estado en todas sus manifestaciones, desde la justicia hasta el Ejecutivo o el Legislativo en la sanción de las leyes. O sea, es difícil explicar a aquel que no llega a fin de mes o que llega a regañadientes a fin de mes, darle todas estas explicaciones, porque no le importa, porque quiere que lo resolvamos, quiere vivir tranquilo, sí, claro, o sea, no quiere que a la mañana, a las 10 de la mañana le metan un paro de ANSAFE pidiendo más seguridad, porque además un paro como el de hoy en Rosario, ANSAFE Rosario, que lo único que hace es lograr lo que los delincuentes quieren que se logre, que es el efecto, es el temor, es el miedo. Entonces, yo digo, lo que la mayor parte, o sea, todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia lo que quieren es, por lo menos, tener un poco más de tranquilidad. Básicamente, estamos hablando de Rosario, Villa Gobernador Galvez, que son los lugares de mayor conflicto. El resto de las ciudades, los indicadores no son así de graves. Ahora, ¿a quién le explico yo que en realidad los indicadores son buenos? ¿A quién le puedo convencer diciéndole, no, mirá, la tasa de homicidios de este año respecto... No puedo abrir la boca, porque me van a tirar con un zapato. Sí. Pero claramente es una cosa que está muy encapsulada, este fenómeno y esta situación está muy encapsulada. Y por otro lado, además de esta autocrítica y mea culpa, uno tiene que ver también, digamos, desde el gobierno nacional, que no termina de entender la complejidad del asunto. Nosotros, con el tema de recursos, por ejemplo, vehículos, nosotros le hemos dado en comodato 15 vehículos a la Gendarmería, ahora le vamos a dar más vehículos porque no tienen vehículos. La realidad es que es difícil entender cómo aún el gobierno nacional no ha intervenido de manera más fuerte en una ciudad como Rosario, porque es un conflicto que excede largamente. Ahora, ¿qué tiene distinto Rosario a La Matanza o a la propia ciudad autónoma de Buenos Aires? Digo, porque tráfico hay, consumo hay, negocios hay. Sí. Digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la violencia en Rosario es bastante mayor en comparación, sobre todo con los índices, pero sobre todo con este tipo de episodios que son más novedosos, ¿no? El de balear un supermercado, el de balear una carnicería, una escuela, digo, novedoso porque hace 3 años atrás no veíamos este tipo, o no era común. Sí, hoy ya parece que es una noticia de todos los días. Sí, desgraciadamente sí. En el 2021 recordarás que hubo también una amenaza contra las estaciones de servicio, donde intervino la fiscal de Balaceras y se armó un operativo y las estaciones de servicio, y estábamos cerca de las elecciones también, lo cual, esto que decíamos antes, también huele peor, porque el hecho electoral, que tengamos un año de elecciones y pasen todas estas cosas, la verdad que es difícil pensar que solo es casual. Hasta hace 2 años uno, haciendo una lectura un poco más profunda, veía
amenazas o mensajes contra instituciones claras del Estado, digamos, la justicia, los tribunales, Sí. El Consejo Deliberante de Rosario. También. Nos podemos ir para atrás, cajeros automáticos, era como una cuestión más acotada. Hoy ya es prácticamente un hecho de terrorismo total, porque es, Sí, miren que vamos a lo que venga, pasa el camión, le tiramos el camión, vamos a la verdulería, tiramos la verdulería, a la hamburguesería le tiramos la hamburguesería. Es difícil, es difícil. Ese escenario que es lo que uno está habituado a, desgraciadamente, y que pasa con cada vez mayor frecuencia, que uno se levanta y durante la noche hubo un episodio de esto, es muy difícil prevenirlo. O sea, podemos poner, o sea, nosotros hace 10 días atrás, 12, llevamos 60 móviles más a la ciudad de Rosario, hicimos una inversión de 35 millones de dólares en videovigilancia, los recursos humanos, llevamos todo lo que se puede llevar en términos de efectivos y en términos de policía, y queremos una mejor policía, y por eso es que también abrimos 3 escuelas más de formación de policías, porque queremos policía más formada, en mejores condiciones, para poder salir a la calle a enfrentar el delito, pero claramente no alcanza, porque todo este tipo de situaciones, la verdad es que uno puede poner, o sea, llevar de 150 móviles en la calle, más los efectivos federales, duplicarlo, triplicarlo, pero este tipo de fenómenos es porque salen de la nada. Balear una escuela que está custodiada, como pasó con la escuela Rosa Ciperovi. Sí, estaba a 40 metros del patrullero. Y está, claro, entonces, o sea, cada vez uno se enfrenta con gente que tiene cada vez menos escrúpulos, más osadía, están más jugados, y creo que claramente con la cuestión policíaca exclusivamente no se termina de resolver el problema, y lo digo, o sea, más allá de cualquier inversión que uno haga, creo que nosotros vamos a dejar para el que viene una plataforma un poco mejor que la que nosotros encontramos. Ahora, da la sensación de que cuando arranca la gestión Perotti había un norte que tenía que ver con 2 o 3 cuestiones interesantes. Una reforma policial, se presentó a la legislatura un paquete de leyes, entre ellas una reforma estructural de la policía. Por primera vez, un funcionario importante de gobierno, que en ese momento era Saín, ministro de Seguridad, le había empezado a poner el cascabel al gato con algunas situaciones vinculadas a los senadores, a la trazabilidad del delito, al sur de la provincia, a parte de la hidrovía, a los negocios que vinculaban a la política con esas esferas del crimen organizado. Uno además veía que, más allá de los reparos y el temperamento de Saín, que uno puede estar de acuerdo o no, que había un apoyo del gobernador hasta un determinado momento. Y a partir de ahí es como que la sensación es que se cayó todo eso y de ahí en adelante no pasó más nada, o se flotó. ¿Coincidís en eso? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué hay un quiebre? Porque insisto, yo quizás es una lectura errónea y me lo dirás. Pero uno veía que había un gobierno que decía, che, bueno, por fin alguien, más que 3, 4 periodistas, empieza a hablar de algunos nombres, de algunas situaciones, de algunas cosas. Y de repente eso cayó. Hasta las elecciones de medio término. Sí, a ver, no es que tenga una lectura errónea vos y yo pueda tener una lectura acertada. Podemos coincidir en algunas cosas y puede tener, claramente, cada uno tiene su mirada. Definitivamente lo de Marcelo Saín, porque lo de Marcelo, el exministro, excedió. O sea, y no es que después el gobernador le quitó apoyo. Llegó un momento donde la política crujía tanto, porque en realidad es la política la que su personalidad, sus dichos, la amplificación de sus dichos, la invención de decir estamos espiados, es decir, quienes después judicialmente intentan imputarlo tampoco no son
personas normales. No hay 1.500. ¿Dónde están las 1.500 carpetas? La imputación llega en noviembre del 2022 recién, un año de título, por eso, de quilombo político. Claro, por eso digo, entonces Sí. es difícil sacarlo de toda esa contextualización, la discusión con los senadores, la discusión de las leyes que nunca las discutieron, o sea, nunca se pusieron en debate esas leyes, y están ahí durmiendo el sueño de los justos y nadie está dispuesto a debatirlas. Y los exabruptos de él, todo eso hizo un combo donde no es que el gobernador le haya dicho hasta acá llegaste. O sea, él mismo sintió que había llegado hasta ese lugar porque estaba siendo era donde se marcaba la fisura, donde estaba embarcando a la gestión en un debate que él en un momento entendió que ya era inconducente, digamos, pero aparte, digamos, él ya no quería formar parte de eso. Después de su salida, claramente, es decir, no es que sobra gente capacitada, apta. La política y el gobernador decidió que Jorge Laña, que venía trabajando en el Ministerio de Seguridad, pero que no era del palo de la seguridad, ni era del palo de Saín. O sea, Saín vino con un equipo, parte de su equipo quedó, después se fueron todos. Y Laña trabajaba haciendo un aporte territorial desde la política de conocer el territorio santafesino, porque históricamente se dedicó a eso. Y él se apoyó y creyó que el manejo de la policía podía sostenerlo con determinadas personas, y también el gobernador dijo llegó un momento donde dijo, hasta acá llegamos, optamos por una persona que venía de las fuerzas y que imaginamos un general retirado de la policía. Rimoldi. Que tampoco funcionó, claramente. Y hoy estamos por el cuarto ministro, que es un comandante general de gendarmería, que labura como loco. Sí, lo reconoces de la oposición, inclusive. Pero todos, sí. Bueno, a Saín también lo reconocían en un principio. Sí, pero aparte, Saín a la provincia de Santa Fe no viene de nuestra mano. O sea, el socialismo fue el que lo trajo al MPA. Bueno, Brilloni también. También, pero él era comandante todavía en actividad de gendarmería, con lo cual conoce el territorio. Y es cierto, es una persona muy respetada, pero, por ejemplo, hoy a la mañana, con el gobernador en Rosario, le preguntaban si Brilloni seguía, y ya cuando empiezan con esas cosas, lo único que hacen en realidad no es que están debilitando a un funcionario, lo único que debilitan es la estructura, porque otra vez empezar a discutir si Brilloni se queda o no se queda, una persona que no duerme, va y controla, digamos, y me consta, y lo veo, y es lo que decís, la gente lo respeta, pero es cierto que no alcanza, está claro que no alcanza. ¿En qué fallaron? Digo, porque ese eslogan me imagino que les debe doler la cabeza cada vez que lo escuchan, ahora la paz y el orden, decía Perotti en aquel momento. Hoy debe ser un dolor de cabeza verlo en perspectiva. ¿En qué crees que se falló? El objetivo siempre fue el mismo, Juan. Siempre, más allá de que hoy se usa y es un eslogan que para muchos se nos ha vuelto como un boomerang en contra, el objetivo es el mismo. Me parece que gran parte de la falla es no haber podido sostener, no haber dimensionado con el estado con el estado de situación con el que nos encontramos. Cuando asume el gobernador,
hablaba de una cuestión económica, financiera, de la dificultad de pagar, de poder pagar de poder pagar los sueldos en tiempo y forma, cosa que fue real, la deuda. En términos del narcoestado, con el cual nosotros nos terminamos encontrando y teniendo que combatir, evidentemente era más grave de lo que nosotros imaginábamos, y cuando uno empieza a meter cuchillo al hueso y empieza a supurar todo esto, a ver, yo quiero aclarar, no es una excusa, vos me decís en qué fallamos y debemos haber fallado en 20.000 cosas. No, seguro. Pero a ver, pero el hecho de, creo que el hecho de poner las cosas arriba, de cambiar cuando no funciona, de exponer y de hablar de un tema, porque creo que también el tema de verbalizarlo y de que tome, de poner y discutir sobre estas cosas, es una cosa que no se hacía. Entonces, también tiene una dimensión comunicacional, política diferente. Porque no es una cuestión solamente que hayamos fallado en lo policíaco, en la cantidad de agentes que hay en la calle en Rosario o de patrulleros. Creo que es muchísimo más complejo. Nosotros cuando intervinimos y trabajamos con la Municipalidad de Rosario y vamos con el plan Incluir y nos metimos en Villa Banana y urbanizamos, y donde había pasillos ahora hay calles de 8 metros y la gente tuvimos que retirar los frentes de las casas para poder tener el acceso de un colectivo, el acceso de un camión recolector, porque no daba el ancho de la calle. Creo que eso nos hubiese ayudado mucho poder hacerlo más rápidamente, poder ejecutarlo más rápidamente. Esas cosas hubieran ayudado, porque cambia la fisonomía, no es que solo cambie la fisonomía. Si vos llegás a un Fonavi en la ciudad de Rosario que está tomado, una torre del Fonavi está enteramente tomada por narcos, pequeños, pero toman sí. Casi una torre del Fonavi. Recuperarla no es solamente mandar a las TOE porque además, además necesitas el apoyo de la justicia. O sea, vos no podés ir a patear una puerta y allanar un domicilio sin una orden judicial. Con lo cual, cuando antes decía, la falla no es únicamente del gobernador, o sea, hoy se pone en cabeza del gobernador porque es lo más visible, pero claramente la justicia también. ¿Se puede sin un acuerdo macro entre la política, la justicia? ¿Se puede revertir, frenar la situación sin un acuerdo entre oposición, oficialismo, los tres poderes, legislatura, sobre todo la legislatura, el Senado, la justicia, el Ejecutivo, o es imposible? A ver, no, imposible no. Nosotros hicimos una convocatoria que, por supuesto, si cuando empiezan las mezquindades suena todo mal, que llega tarde, lo que pretendemos es que los que vengan, cualquiera sea, tenga claro con lo que se va a encontrar, sepa de lo que se va a encontrar. Con la justicia, la verdad que el tema de los concursos del Ministerio Público de la Acusación, empezamos en agosto del año pasado, nos llevó un montón de tiempo, empezaron, o sea, porque la política mete la mano, la justicia mete la mano, el Poder Legislativo mete la mano. Hoy con el diario El Lunes puedo decir terminó bien esa. Pero claro, pero a ver, pero no sin costos, y sin costos de tiempo, Juan, porque nos llevó mucha energía desde el sorteo de los jurados, la discusión por los jurados, porque era una discusión que lo único que pretendía era embarrar la cancha, dilatar los tiempos, mantener el status quo, que creo que ese es una de las grandes cosas. Cuando vos me decías antes lo de Saín, digamos, disputar con el status quo y tratar de mover el status quo
de la política, de la justicia, es muy complejo. Necesita mucha espalda, muchos hombros, mucho volumen político, mucha decisión, que en definitiva te termina lijando, porque vos además tenés que todos los días gestionar. O sea, la obra pública, el financiamiento, la sequía, la billetera Santa Fe. Es decir, no es que hemos hecho todo mal, pero claramente esas cosas, si vos me decís cuál es la principal autocrítica que yo puedo hacer, es nosotros salimos a disputar, en este caso, por ejemplo, lo del Ministerio Público de la Constitución, como decís vos, vinimos a mover lo que ya estaba establecido y lo que para muchos les resultaba muy cómodo que eso se mantenga de esa manera. Y nosotros no quisimos. Y teníamos la decisión. Pero claro, o sea, vos vas a la legislatura y nosotros tenemos 7 diputados. En el Senado teníamos un bloque de 6 senadores. O sea, no tenemos una mayoría para aprobar nada. No tenemos un número para aprobar nada. Con lo cual hay que negociar todo. Vos me decís, el acuerdo macro, sí, a ver, suena bien y ojalá se concrete. Esta convocatoria que nosotros hacemos desde el gobierno para los equipos técnicos, para la gente que tiene posibilidades de acceder al gobierno después de nosotros, que sepan que cuando vengan se van a encontrar con esto. No tenemos nada para esconder, es esto. Sepan que es esto. Esto hay, esto hicimos, después la decisión es de ustedes, pero sepan que se van a encontrar con esto. Gracias por venir, ministro. Muchísimas gracias. Gusto tenerlo. Muchísimas gracias.